Las lunas triples de Centaurus proyectaban largas sombras sobre la bahía de acoplamiento cuando Biala Nixtarus descendió de su lanzadera personal al suelo metálico de la estación Artemis. Su piel carmesí, ahora de un Borgoña apagado gracias a la matriz de camuflaje molecular, ya no brillaba con los patrones bioluminiscentes reales que la identificaban como emperatriz soberana de la Tusgemanía. Esta noche, su figura de 12 te se había reducido a unos modestos 2,13 metros. Los elaborados arcillos de su cabeza, atados con sencillez y estilo utilitario, brillaban por su ausencia. El séquito habitual de asesores, guardias y aduladores brillaba por su ausencia. Nadie en la estación conocía la verdad. Para ellos, ella era simplemente una taché diplomática de rango medio que realizaba una inspección rutinaria de los intereses de la hegemonía en el espacio humano. El disfraz era impecable, el engaño completo. Credenciales diplomáticas aceptadas. Ataché Vía emitió un pitido en el sistema automatizado de personalización. Bienvenidos a la estación Artemis. Hora local, 23. Hora estándar de la Tierra. Biala asintió brevemente, un gesto que aún le resultaba incómodo y desconocido. Había estudiado a fondo los gestos humanos durante el viaje desde Taris Prime, decidida a integrarse a la perfección. Humanos y tericianos habían mantenido una paz precaria durante 30 años terrestres tras el incidente de Próxima, pero las relaciones seguían siendo tensas. El humano promedio aún miraba a un tericiano con recelo, quizás incluso miedo, especialmente a uno de linaje real. Precisamente por eso había venido. Durante 9 generaciones, la hegemonía de Taris había expandido su influencia a lo largo de 7 sistemas estelares. La dinastía real, su dinastía, había supervisado acuerdos comerciales, iniciativas de terraformación e intercambios tecnológicos que habían convertido a la hegemonía en la potencia dominante en este sector de la galaxia. Pero últimamente, informes inquietantes habían llegado a sus aposentos privados. Acusaciones de explotación, de corrupción entre sus representantes, de humanos y otras especies tratados como ciudadanos de segunda clase en espacios controlados por la hegemonía. El trono solo ve lo que los cortesanos desean que vea, le había advertido su antiguo mentor. Si quieres la verdad, emperatriz, debes buscarla sin tu corona. Y así llegó a la estación Artemis, el puesto avanzado humano tericiano más antiguo e importante. No como la emperatriz soberana Viola Nixaris, sino como una funcionaria diplomática común y corriente, fácilmente pasada por alto. La estación era una maravilla de la ingeniería, una gigantesca rueda girando en el vacío entre la Tierra y su luna. Construida durante la primera ola de cooperación entre humanos y tericianos, sus amplios pasillos albergaban seres de diversos tamaños y requisitos atmosféricos. Su gravedad, cuidadosamente calibrada para adaptarse a múltiples especies. En teoría, representaba lo mejor de la cooperación interestelar. En la práctica, bueno, eso era lo que había descubierto. Biala se abrió paso a través del sector diplomático con sus superficies pulidas y elegante mobiliario, pasando por el centro comercial con su cacofonía de mercaderes que ofrecían mercancías de una docena de mundos, y entró en los niveles de mantenimiento utilitario que mantenían la estación en funcionamiento. Aquí la pretensión de lujo se desvaneció. Conductos expuestos cubrían los techos. El aire olía a lubricantes industriales, y la iluminación era funcional más que favorecedora. Allí era donde se desarrollaba el verdadero trabajo, donde encontraría la verdad que buscaba. Había reservado un modesto alojamiento en el ala diplomática de la estación, pero no tenía intención de pasar mucho tiempo allí. En cambio, deambularía por la estación a toda hora, observando, escuchando, aprendiendo. Su agenda oficial estaba repleta de reuniones a las que su ayudante asistiría en su lugar, lo que le daba libertad para explorar sin levantar sospechas. Fue durante una de esas excursiones nocturnas, 3 días después de su estancia, cuando notó la luz por primera vez. Biala había estado explorando las cubiertas inferiores de mantenimiento, zonas raramente visitadas por alguien que no estuviera en el nivel de mantenimiento, cuando un tenue resplandor le llamó la atención.
Emanaba de una pequeña alcoba cerca de la planta de procesamiento atmosférico, un espacio medio oculto tras filtros de repuesto apilados. Curiosa, se acercó en silencio. Sus sentidos tresianos detectaron una sola presencia humana. La hornacina contenía una estación de trabajo improvisada, una caja de envío desechada que hacía las veces de escritorio, una vieja silla giratoria remendada con cinta adhesiva y un hombre encorvado sobre un grueso manual iluminado por una linterna que se apagaba. El haz parpadeaba esporádicamente, obligando al hombre a ajustarlo con paciencia cada vez que amenazaba con apagarse. El humano vestía el mono azul de mantenimiento de la estación, manchado con la grasa y la mugre de un largo turno. Su rostro estaba absorto en el manual. Algo sobre sistemas de propulsión avanzados. Notó que no la había detectado. Esa luz parece inadecuada para estudiar, dijo Biella, suavizando intencionadamente su voz, que era naturalmente resonante. El hombre se sobresaltó violentamente, casi cayéndose de su precario asiento mientras se ponía de pie a toda prisa, con el manual cerrado de golpe y la linterna rodando por el escritorio improvisado. Disculpas, señora. Digo, honorable Teresian, balbuceó, haciendo una torpe reverencia que mezclaba las costumbres humanas y terresinas. No, solo estoy en un descanso. Un descanso autorizado. Biala lo miró con genuina curiosidad. Cuestioné tu fuente de luz, no tus actividades. El arquero humano T, según su placa de identificación, pareció relajarse ligeramente. Se acercaba a la mediana edad para los estándares humanos, quizás 35 años terrestres, con cabello castaño corto y un rostro que denotaba inteligencia y cansancio. Tenía las manos callosas, las uñas cortas y limpias, a pesar de la suciedad que parecía permanentemente incrustada en los pliegues de sus nudillos. La luz está bien, dijo, recuperando la linterna y demostrando cómo al golpearla contra su palma aumentaba temporalmente el haz. Solo necesita un poco de ánimo a veces. Como la mayoría de las cosas. En la vida, observó Biella. Eso provocó una risa sorpresiva del humano. Supongo, dijo Biala señalando el manual. Teoría avanzada de propulsión cuántica. Es una lectura bastante sofisticada para un trabajador de mantenimiento. El cansancio volvió a su expresión. Solo intento superarme. Las regulaciones de la estación permiten materiales educativos durante los descansos. No soy responsable de su cumplimiento, le aseguró Viola. Simplemente lo encuentro inesperado. Archer pareció tomar una decisión, enderezándose. Me llamo Thomas Archer. Mantengo los procesos atmosféricos en las cubiertas 12 a 16, pero estoy estudiando para obtener la certificación de ingeniería. Los sistemas de propulsión son solo lectura complementaria. ¿Complementaria?, repitió Viola, divertida por su modestia. Había revisado ese mismo manual durante su educación. Era material de posgrado en la Academia Central de Turus. Soy del Servicio Diplomático de Virginia. Oh, estás muy lejos del sector diplomático, observó Thomas con un dejo de sospecha en la voz. Encuentro las oficinas diplomáticas estériles y poco informativas, respondió con sinceridad. Se aprende más sobre una estación viendo su corazón que su fachada. Thomas consideró esto, y luego asintió lentamente. Tiene sentido. Los procesos atmosféricos dicen más sobre la salud de una estación que cualquier informe oficial. Precisamente. La mirada de Biella volvió al manual. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando ingeniería? 8 años, intermitentemente, admitió. Estaba inscrito en el programa del Cuerpo de Ingenieros de la Tierra cuando mi padre enfermó. Envenenamiento por radiación de las minas de asteroides. Tuve que dejarlo para pagar los tratamientos. Aún así, sigues estudiando. Thomas se encogió de hombros. Al conocimiento no le importa si lo obtienes de una universidad o de un manual en una sala de mantenimiento a medianoche. Sigue siendo conocimiento. Biala sintió algo inesperado. Respeto. En Taris Prime, la educación estaba rígidamente estructurada. El progreso,
estrictamente controlado. La idea de buscar conocimiento a pesar de tales adversidades sin sanción ni apoyo oficial era casi revolucionaria. Tu luz está fallando otra vez, observó mientras el haz se atenuaba drásticamente. Thomas se golpeó la palma de la mano una vez más. Me las arreglo. Biala metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña esfera metálica. Un dispositivo de iluminación teresiano estándar. Quizás esto sería más fiable. La activó con un toque, y una luz cálida y fija llenó la alcoba. Thomas abrió los ojos de par en par al instante. No podría. Son caras y considérelo diplomacia, interrumpió Biala, colocando la esfera sobre su escritorio improvisado. La hegemonía se beneficia cuando el conocimiento aumenta, independientemente de quien lo posea. Antes de que él pudiera protestar más, ella se dio la vuelta y se alejó, con la mente inesperadamente ocupada pensando en este humano que estudiaba la propulsión cuántica a la luz de una linterna moribunda. A la noche siguiente, Biala regresó a la cubierta de mantenimiento. Se dijo a sí misma que era simplemente para continuar su investigación sobre las condiciones de la estación, pero en realidad sentía curiosidad por saber si Thomas Arquer estaría de nuevo en su alcoba. Esta vez sí que estaba haciendo cálculos en un bloc de datos destartalado, consultando ocasionalmente el manual. La esfera de iluminación terrestre proyectaba un círculo perfecto de luz sobre su trabajo. Veo que la luz te sirve bien, dijo Biella a modo de saludo. Thomas levantó la vista, menos sorprendido que antes. Es una batería extraordinaria. Costaría 3 semanas de sueldo si necesitara ser reemplazada. No lo hará, le aseguró Viola. Convierte la energía térmica ambiental en luz. Funcionará durante aproximadamente 50 años terrestres. ¿50 años? Thomas negó con la cabeza, incrédulo. La tecnología terrestre es otra cosa. ¿Qué estás calculando?, preguntó ella, genuinamente curiosa. Mejoras de eficiencia para el sistema de propulsión secundario de la estación, explicó. La configuración actual desperdicia casi el 20% de la energía de entrada en forma de calor. ¿Y encontraste una solución? Thomas dudó y luego giró el panel de datos hacia ella. Reconfigurar los colectores de admisión aquí y allá reduciría el desperdicio a menos del 8%. Nada revolucionario, pero ahorraría los importantes costos anuales de combustible de la estación. Biala examinó sus cálculos con creciente sorpresa. La solución era elegante en su simplicidad, el tipo de innovación práctica que a menudo eludía a los ingenieros académicos. ¿Has presentado esta propuesta? La risa de Thomas fue breve y amarga. Los trabajadores de mantenimiento no presentan propuestas de ingeniería. Así no es como funcionan las cosas aquí. Tal vez debería serlo, murmuró Biala. Su conversación continuó durante casi una hora, abarcando desde la teoría de la propulsión hasta los desafíos prácticos del mantenimiento de una estación tan antigua como Artemisa. Thomas poseía una rara combinación de conocimientos teóricos y experiencia práctica. Su comprensión de los sistemas se había visto reforzada por años de trabajo práctico con ellos. Mientras finalmente se preparaba para irse, Biala se encontró diciendo, «Quizás vuelva mañana». La expresión de Thomas contenía sorpresa y algo más cálido. «Estoy aquí casi todas las noches. La atmósfera no se mantiene sola». Durante las 2 semanas siguientes, Biala se sintió atraída repetidamente por la cubierta de mantenimiento. Cada noche traía nuevas conversaciones, nuevas perspectivas, no solo sobre las operaciones de la estación, sino también sobre la resiliencia humana. Thomas le habló de su hermano menor, Lucas, que estudiaba xenobiología en la Universidad Armstrong en la Tierra, financiado en parte por el salario de mantenimiento de Thomas. «Será el primero de nuestra familia en graduarse», dijo Thomas con orgullo. «Un chico inteligente, más inteligente que yo. Cuando papá enfermó por las minas de asteroides, me preocupó que Lucas también abandonara la escuela. Pero lo logramos». «Sacrificaste tu educación por la suya», observó Biella. Thomas se encogió de hombros. «Solo retrasó un poco la mía. En realidad,
No fue un sacrificio. Pero lo fue, pensó Biella. En Terres Prime, las conexiones familiares lo determinaban todo. Educación, posición, oportunidad. La idea de sacrificar el progreso propio por el de otro era casi impensable. Sin embargo, allí estaba este humano, tan serio, anteponiendo el futuro de su hermano al suyo, sin resentimiento ni arrepentimiento. Durante estas conversaciones, Biala se cuidaba de mantener su tapadera, compartiendo solo detalles cuidadosamente seleccionados sobre su supuesto trabajo diplomático. Sin embargo, se encontró hablando con más honestidad con Thomas que con nadie en años. Había algo liberador en ser vista simplemente como una vía en lugar de como una emperatriz soberana. La 15ª noche, Biala llegó y encontró a Thomas examinando un pequeño dispositivo en lugar de sus estudios habituales. ¿Qué es eso?, preguntó. Traductor universal. Lo encontré tirado cerca de los recicladores de basura del barrio diplomático, explicó. Modelo 2 de alta gama. Probablemente costó más de lo que gano en un año. Alguien debió pensar que estaba roto sin posibilidad de reparación. ¿Y lo es? Thomas sonrió, y la expresión transformó su rostro habitualmente serio. No, solo un filamento cuántico quemado y un software corrupto. Llevo 2 días trabajando en ello. ¿Puedes reparar un dispositivo así? Biala se sorprendió de verdad. Los traductores tiricianos eran notoriamente complejos, ya que combinaban hardware y componentes biotecnológicos que pocos humanos podían comprender, y mucho menos reparar. Puedo reparar cualquier cosa, dijo Thomas sin presumir, simplemente afirmando un hecho. Puede que no tenga títulos prestigiosos, pero las máquinas me parecen lógicas. Siempre lo han sido. Hizo una demostración del traductor, que ahora funcionaba a la perfección, incluso captando los sutiles matices armónicos que caracterizan el habla tericiana, algo que la mayoría de los traductores humanos reparados no conseguían. Tienes un talento extraordinario, dijo Biala, pensando en la legión de técnicos certificados de Terres Prime que no habrían podido realizar una reparación así. Thomas se encogió de hombros de nuevo, con ese característico gesto de desdén. Solo paciencia. Eso es todo. ¿Me repararías algo?, preguntó Biala de repente, buscando en el bolsillo su dispositivo de datos personal, que supuestamente funcionaba mal, aunque en realidad funcionaba a la perfección. Claro, asintió Thomas sin problema. Regresó la noche siguiente y encontró el dispositivo no solo reparado, sino mejorado, su interfaz reconfigurada para un funcionamiento más eficiente y un consumo de energía reducido en un 30%. ¿Cómo lo conseguiste?, preguntó genuinamente impresionada. Solo optimizaste algunas subrutinas, dijo Thomas. Tu dispositivo ejecutaba software antiguo que entraba en conflicto con componentes de hardware más nuevos. Nada grave, pero era grave. Biala sabía que lo que Thomas descartaba como simples retoques representaba una innovación valiosa para las principales empresas tecnológicas de la hegemonía. Y, sin embargo, allí estaba, realizando tareas de mantenimiento muy por debajo de sus capacidades, estudiando con luz ajena en una recóndita sala de inteligencia artificial. ¡Qué desperdicio de potencial!, pensó. Un desperdicio del que la hegemonía, su hegemonía, era parcialmente responsable con sus rígidas jerarquías y prejuicios. Fue durante su 19ª reunión que todo cambió. Biala acababa de llegar a la sala de inteligencia artificial cuando notó que Thomas no estaba solo. Otro trabajador de mantenimiento, un humano más bajo, de rostro afilado y ojos entrecerrados, estaba de pie cerca, aparentemente revisando un panel de control, pero claramente observándolos. Tu amigo parece interesado en nuestra conversación, observó Biala en voz baja. Thomas hizo una mueca. Es Weber. Ha estado preguntando por qué un diplomático terresiano sigue visitando mantenimiento. Le dije que estamos discutiendo mejoras en la eficiencia atmosférica. Una explicación razonable, dijo Biala. No lo creyó, respondió Thomas con gravedad. Ha estado haciendo comentarios que sugieren que estoy intercambiando información o algo peor.
Biala se puso rígida. ¿Qué tipo de información? Protocolos de seguridad de la estación, códigos de acceso, cosas que un trabajador de mantenimiento podría saber y que serían valiosas para, bueno, alguien que podría no tener los mejores intereses de la estación en mente. La implicación era clara. Thomas estaba siendo acusado de espionaje, de vender secretos de la estación a la hegemonía. Estas acusaciones son infundadas, dijo Biala bruscamente. Por supuesto que lo son, coincidió Thomas. Pero eso no impide que la gente las crea. Los humanos y los teresianos tienen una historia, y no toda es buena. La noche siguiente, Biella llegó y encontró la ensenada vacía. Preocupada, indagó y descubrió que Thomas había sido reasignado al equipo de mantenimiento del casco exterior. Un trabajo peligroso, normalmente reservado para tripulantes jóvenes o quienes habían violado los protocolos de la estación. Cuando finalmente lo localizó 3 días después, Thomas acababa de terminar un turno de 16 horas, con el rostro demacrado por el agotamiento. «Me están vigilando», dijo sin preámbulos. «Seguridad revisó mis aposentos ayer, buscando tecnología de contrabando», dijeron. «Esto es indignante», empezó Vi, pero Thomas la interrumpió. «Así funcionan las cosas aquí», dijo secamente. «La cooperación entre humanos teresianos parece bien en los informes oficiales, pero aquí abajo, la cosa cambia. Un humano demasiado amigable con un teresiano causa asombro, sobre todo cuando ese teresiano es del cuerpo diplomático. Thomas, creo que deberíamos dejar de vernos», dijo, sin mirarla a los ojos. «Por el bien de ambos». Antes de que Biala pudiera responder, Thomas le entregó algo. La esfera de iluminación teresiana. «Gracias por esto, pero ya no la necesitaré». La transfirieron a mantenimiento del casco. Un horario diferente, otras tareas. «Thomas, ¿puedo hablar con la administración de la estación?» «Por favor». «No», dijo rápidamente. Eso solo confirmaría lo que ya sospechaban. «Adiós, va. Fue educativo conocerte». Se alejó antes de que ella pudiera responder, con los hombros rígidos por la tensión. Biella se quedó paralizada, con la esfera de iluminación fría en la mano. Por primera vez desde su llegada a la estación, sintió la tentación de revelar su verdadera identidad, de ejercer la autoridad que le correspondía por derecho de nacimiento. Una sola palabra de la soberana emperatriz Biella Nix haría que la administración de la estación se desviviera por corregir esta injusticia, pero eso frustraría por completo su disfraz. Había llegado a descubrir la verdad sobre las condiciones en su reino, y ahora experimentaba en primera persona los prejuicios y la sospecha que envenenaban las relaciones entre su especie. A la mañana siguiente, Biella recibió un mensaje cifrado en su canal privado, el reservado para comunicaciones urgentes de Terres Prime. Su misión encubierta de 2 semanas se había extendido a casi 4, y el Consejo Imperial estaba cada vez más inquieto. Se esperaba que regresara en 3 días para las ceremonias de alineación del centenario, donde se requería su presencia como emperatriz soberana. Se le agotaba el tiempo. Esa noche, Biella no fue a la cubierta de mantenimiento. En su lugar, accedió a la base de datos de personal de la estación utilizando sus códigos diplomáticos de anulación. El expediente de Thomas Archer era escueto, pero revelador. Evaluaciones de rendimiento consistentemente excelentes, múltiples elogios por reparaciones innovadoras, y lo más interesante, una solicitud incompleta para el programa de intercambio de ingeniería de la hegemonía, de 7 años antes, abandonada a mitad de proceso. La siguiente entrada en su expediente era más preocupante. Una bandera de seguridad colocada 3 días antes, que citaba interacciones sospechosas con personal diplomático extranjero y posibles problemas de seguridad. Sin cargos formales, pero suficientes para frustrar cualquier esperanza de ascenso. Su investigación había causado esto. Su curiosidad había dañado la carrera de un hombre cuyo único delito era estar dispuesto a compartir sus conocimientos con una teresiana. Biella tomó una decisión. Completaría un último acto antes de partir. A la mañana siguiente,
Entró en la oficina del administrador de la estación, Olay, un humano viudo con una expresión cuidadosamente neutral que no ocultaba del todo su incomodidad al tratar con un diplomático teriano. «Te va», la saludó con rigidez. «Esto es inesperado. Su asistente suele ocuparse de asuntos rutinarios». «Esto no es rutina», respondió Viala. «Quiero hablar con un empleado de la estación. El técnico de mantenimiento Thomas Sarker». La expresión de Olay cambió sutilmente. «Estoy al tanto de la situación. Tenga la seguridad de que se han implementado las medidas de seguridad adecuadas. Precisamente por eso estoy aquí», dijo Bala, con la voz que solía contener bajo su disfraz. «El técnico Arquer me ha estado ayudando con una evaluación técnica confidencial de los sistemas de la estación, concretamente con mejoras de eficiencia que podrían beneficiar las relaciones humanas». «No tenía conocimiento de dicha evaluación», balbuceó Olay. «Era clasificado», dijo Viala con suavidad. «Sin embargo, las recientes medidas de seguridad contra el técnico Arquer han comprometido el proyecto. La hegemonía está muy disgustada. Debe de haber algún malentendido». Viala colocó un cristal de datos sobre su escritorio. «Esto contiene el análisis de ingeniería del técnico Arquer sobre sus sistemas de propulsión, lo que ahorraría a esta estación aproximadamente 3 millones de créditos anuales en combustible. También contiene mi recomendación oficial para que se le otorgue una beca completa para la Academia Imperial de Ingeniería en Taris Prime». Olay miró el cristal como si fuera a explotar. «La Academia Imperial no acepta humanos. Aceptará a este», dijo Viala con firmeza. «A menos que prefiera que presente una queja diplomática oficial por obstrucción a las iniciativas técnicas de la hegemonía y persecución xenófoba del personal de la estación». «Eso no será necesario», le aseguró Holloway apresuradamente. «Yo personalmente me encargaré de que estos malentendidos se corrijan de inmediato». «Encárguese de hacerlo», dijo Viala, levantándose para marcharse. «La hegemonía valora el talento, administradora Holloway. Quizás la estación debería hacer lo mismo». Se marchó, dejando a Olay visiblemente conmocionada. Era un riesgo usar su autoridad diplomática con tanta fuerza, pero calculado. La administradora de la estación jamás adivinaría su verdadera identidad, simplemente que ejercía más influencia de la que sugería su título de agregada. Esa noche, Viala regresó a la cubierta de mantenimiento por última vez. Thomas no estaba en su despacho habitual, por supuesto, pero tenía otras formas de encontrarlo. Sus sentidos tizianos detectaron su familiar firma bioquímica cerca del área de preparación de la esclusa de aire externa. Estaba solo, revisando metódicamente un traje presurizado para el mantenimiento del casco del día siguiente. Sus movimientos eran precisos a pesar de su evidente fatiga. «Thomas Sarker», dijo en voz baja. Se giró. La sorpresa se convirtió rápidamente en cansancio. «No deberías estar aquí. Me voy mañana», dijo ella, volviendo a Terres Prime. «Pero hay asuntos que debemos discutir primero». «No hay nada que discutir», dijo Thomas rotundamente. «Me han advertido que evite el contacto no autorizado con personal diplomático. Eso incluye a ti. Estas advertencias han sido revocadas», le informó Viella. «Desde hace 2 horas, has sido reasignado a desarrollo de ingeniería. Tu bandera de seguridad ha sido eliminada de tu historial». Thomas la miró fijamente, evidentemente confundido. «Eso no es posible. ¿Cómo has podido?» «También he traído esto», continuó, sacando un cilindro metálico ornamentado, grabado con el sello real de la hegemonía de la terraza. «Tu invitación formal a la Academia Imperial de Ingeniería, beca completa, incluyendo manutención y manutención familiar». Thomas tomó el cilindro con dedos entumecidos. «Esto es una especie de broma. Los humanos no son invitados a la Academia Imperial». «Tú sí», dijo Viala simplemente. La expresión de Thomas osciló entre la incredulidad, la sospecha y, finalmente, una cautelosa esperanza. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto por mí?»
Viola consideró su respuesta cuidadosamente. Porque el talento debe cultivarse, no desperdiciarse. Porque el conocimiento trasciende las especies. Porque arreglaste un traductor universal que 3 técnicos tericianos certificados habían declarado irreparable. Sigo sin entenderlo, dijo Thomas, aunque sus dedos aferraban el cilindro con fuerza. ¿Quién eres realmente? Por un momento, Viala estuvo tentada de contárselo todo, de revelarse como emperatriz soberana, de explicar su misión encubierta, de compartir cómo sus conversaciones habían cambiado su comprensión de su propio imperio. Pero tal revelación alteraría irrevocablemente su relación, abriendo una brecha insalvable entre ellos. Soy alguien que reconoce el potencial, dijo ella en cambio. El transporte sale mañana a las 8. A tu hermano Lucas también le han ofrecido una plaza en el programa de xenobiología de la academia si desea aceptar. Thomas miró el cilindro y luego a ella. No sé qué decir. Di que lo considerarás, sugirió Viala. La hegemonía necesita mentes como la tuya, Thomas. Quizás más de las que crees. Dicho esto, se giró para marcharse. Vaya, la llamó Thomas. Cuando ella hizo una pausa, preguntó, «¿Te veré de nuevo en Terres Prime?» Viala sonrió, con una expresión aún desconocida en sus rasgos disimulados. Creo que es muy probable. 2 meses estándar después, la Taris de la soberana emperatriz Viella-Nick estaba sentada en su trono cristalino en la Cámara de Audiencias Imperial, escuchando con un aburrimiento cuidadosamente disimulado mientras una noble menor hablaba monótonamente sobre los impuestos a las rutas interestelares. Su verdadera forma había sido restaurada. Tiziana imperial de piel carmesí, de 3,6 metros, adornada con los patrones bioluminiscentes del linaje real y las insignias ceremoniales de su posición. El disfraz de Atachevaya parecía un lejano recuerdo. Sin embargo, las lecciones aprendidas durante esas 4 semanas en la estación Artemisa ya habían comenzado a redefinir la política imperial. Se habían emitido 3 nuevas directivas, una que establecía oportunidades de ascenso meritocrático para los no terrestres dentro de la hegemonía, otra que creaba un fondo imperial para la educación técnica, y una tercera que prohibía la discriminación por razón de especie dentro de los territorios controlados por la hegemonía. La nobleza aún se estaba adaptando a estos cambios inesperados. Su confusión era evidente en las conversaciones susurradas que resonaban en la cámara abovedada. Su resplandor imperial, entonó el chambelán después de que el noble finalmente concluyera su petición. Los ingenieros humanos del nuevo programa de intercambio esperan su complacencia. Viala se irguió imperceptiblemente en su trono. Hagan pasar. Las enormes puertas se abrieron de par en par y entró un grupo de 7 humanos, escoltados por el decano de la Academia Imperial de Ingeniería. 6 le resultaban desconocidos, pero el 7º, Thomas Archer, caminaba con seguridad a pesar de la imponente majestuosidad de la sala de audiencias imperial. 2 meses en la academia lo habían transformado sutilmente. Su postura era más erguida, su uniforme de mantenimiento había sido reemplazado por el distinguido uniforme gris de miembro superior de la academia. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes, observadores, sin perderse nada. Esos ojos se abrieron casi imperceptiblemente al posarse en la emperatriz. Un destello de reconocimiento se disipó rápidamente. La figura era diferente, el tamaño se transformó, pero algo en su comportamiento, sus movimientos, quizás incluso en su voz, había delatado su disfraz. Él lo sabe, comprendió Viala, o al menos sospecha. Emperatriz soberana, comenzó la decana formalmente. Les presento al contingente humano de la Iniciativa de Intercambio Imperial. Se han distinguido notablemente en su corto tiempo en la academia. El miembro superior Archer, en particular, ya ha presentado 2 solicitudes de patente de gran mérito. Viala inclinó la cabeza majestuosamente. Nos complace este informe. La hegemonía valora la innovación independientemente de su origen. Su mirada se cruzó con la de Thomas, y en ese instante se produjo un entendimiento tácito pero inconfundible. Ofreció la reverencia teresiana formal,
perfecta en su ejecución, pero sus ojos reflejaban una calidez que ningún simple diplomático esperaría de un miembro de alto rango. Miembro Arquer, dijo Viala, dirigiéndose a él directamente, una ruptura radical del protocolo que provocó murmullos en la corte reunida. Entendemos que ha propuesto una reconfiguración de los sistemas de propulsión tresianos estándar que reduciría significativamente el desperdicio de energía. Sí, su resplandor, respondió Thomas con voz firme a pesar de los cientos de ojos teresianos fijos en él. Los principios son bastante sencillos, aunque su aplicación requiere un pensamiento poco convencional. Pensamiento poco convencional es precisamente lo que la hegemonía requiere a medida que avanzamos. Viala declaró que escucharíamos más sobre estas ideas. Nos atenderá en el estudio imperial después de que concluya esta audiencia. El chambelán casi dejó caer su bastón ceremonial de la sorpresa, mientras el decano de la academia luchaba por mantener la compostura. Un humano concedido en audiencia privada con la emperatriz soberana, algo sin precedentes. Como tu resplandor lo ordene, respondió Thomas con una expresión perfectamente apropiada, mientras que sus ojos transmitían algo completamente diferente. 3 horas después, las formalidades de la corte finalmente concluyeron. Viala se sentó frente a Thomas en la relativa intimidad del estudio imperial. Allí, lejos de los aspectos performativos de la sala del trono, podía hablar con mayor libertad, aunque los guardias imperiales permanecían justo al otro lado de la puerta. «Me reconociste», dijo sin preámbulos. Thomas sonrió levemente, no de inmediato, pero me resultó familiar la forma en que ladeaste la cabeza cuando el decano mencionó mis solicitudes de patente. Va hizo lo mismo cuando le expliqué mis modificaciones de propulsión. La mayoría de los humanos no pueden distinguir a los Terais individuales, y mucho menos relacionarlos con una forma disfrazada. Soy observador, dijo Thomas simplemente. Es lo que me hace bueno con las máquinas. Los detalles importan. Viala lo estudió pensativo. Y ahora que sabes quién soy realmente, ahora entiendo por qué un diplomático podría ignorar una bandera de seguridad y gestionar becas de la Academia Imperial, respondió Thomas. Aunque sigo sin entender por qué la emperatriz soberana de la tusgemonía se pasaba las tardes hablando de teoría de propulsión con un trabajador de mantenimiento. Quizás por la misma razón, un ingeniero brillante se pasaría la tarde estudiando con linterna en lugar de buscar ascensos por vías más convencionales, sugirió Viala. Aprender cosas que no se pueden aprender por los canales oficiales. Thomas asintió lentamente. ¿Y qué aprendiste? Tu resplandor. Que mi imperio estaba desperdiciando su mayor recurso potencial, el talento de aquellos considerados indignos por un sistema arbitrario de ascensos. Viala dijo con franqueza que un trabajador de mantenimiento humano con una linterna defectuosa podía innovar soluciones que mis ingenieros más cualificados pasaban por alto. Que quizás la mayor debilidad de la hegemonía era su propia certeza de superioridad. Esas son conclusiones peligrosas para una emperatriz, observó Thomas. De hecho, coincidió Viala, casi tan peligrosas como que un humano de alto rango se dirigiera a su emperatriz como a una igual. Thomas se irguió de inmediato. No pretendía faltarle al respeto. No, interrumpió Viala. Te referías a la honestidad. Precisamente por eso estás aquí, Thomas Arquer. La hegemonía no tiene escasez de sifantes y plateros. Lo que le falta son aquellos lo suficientemente valientes como para decir verdad independientemente del rango o las especies. Se levantó de su asiento, moviéndose a una gran pantalla hueca que dominaba una pared del estudio. Con un gesto, lo activó, revelando planes para una estructura orbital masiva. Esto, dijo, es el Imperial Innebaschen Institute, actualmente en construcción en un espacio neutral entre la Tierra y Terres Prime. Su propósito es identificar y nutrir el talento de todas las especies dentro y más allá de la hegemonía sin tener en cuenta la posición social, la educación formal o el nacimiento. Thomas estudió los planes con interés profesional. Ambicioso y necesario. Viola agregó, el instituto requiere liderazgo. Alguien que comprende los elementos técnicos y humanos de la innovación.
Alguien que ha experimentado de primera mano las barreras que el instituto busca eliminar. Comprender amaneció en los ojos de Thomas. Me estás ofreciendo un puesto. Dirección conjunta. Viola aclarada. Trabajaría junto al director Krelbore, uno de mis asesores más progresistas, para establecer el plan de estudios y los protocolos operativos del instituto. Thomas guardó silencio por un largo momento, su expresión reflexiva. ¿Por qué yo? Debe haber miles de candidatos más calificados. Las calificaciones no son simplemente una cuestión de títulos y certificaciones, dijo Viola. Posee algo más raro. La capacidad de ver el potencial donde otros solo ven limitaciones. Lo hiciste con el traductor, con mi dispositivo de datos, con tu propia educación. El instituto necesita esa visión. Y si rechazo, continuará como miembro principal con mi bendición. Bala dijo simplemente, tu futuro en la hegemonía es seguro independientemente. Esta es una oferta, Thomas, no un comando. Thomas giró de la pantalla hueca para enfrentarla directamente. Cuando estudiaba con linterna en ese mantenimiento al COUB, nunca imaginé que estaría parado en el estudio imperial discutiendo la dirección conjunta de un instituto interestelar con la emperatriz soberana. La vida rara vez sigue trayectorias predecibles, observó Viola. Esa es su mayor virtud. Mi hermano Lucas está prosperando en el programa de xenobiología, dijo Thomas, aparentemente cambiando el tema. Dice que está más allá de todo lo que podría haber accedido a la Tierra. Me complace escucharlo. Se merece esta oportunidad, continuó Thomas. Todos los estudiantes de intercambio lo hacen. Este instituto podría crear miles de oportunidades más de este tipo. Ese es su propósito. Thomas asintió decisivamente. Luego aceptó en una condición. Viella levantó una cresta de cejas, un gesto que había adoptado de su tiempo entre los humanos. ¿Presume colocar condiciones en una cita imperial? Lo hago, dijo Thomas no intimidado. La condición es que el instituto recluta activamente el personal de mantenimiento, los trabajadores de servicios y otros generalmente pasados por alto por los programas académicos tradicionales. No como una nota o una idea de último momento, sino como una misión central. Bala sintió una calidez desconocida en su cavidad torácica, algo peligrosamente cerca del orgullo. Su condición es aceptable, director Archer. Un año más tarde, el Instituto de Innovación Imperial recibió su primera clase completa de estudiantes, 500 seres de 23 especies, que van desde profesionales experimentados que buscan cambiar los campos hasta trabajadores de mantenimiento que, como Thomas alguna vez, persiguieron el conocimiento sin reconocimiento formal. El atrio central del instituto presentaba una escultura sorprendente, una simple luz de la linterna humana sobre un libro abierto en el reluciente cristal de Terreesia. Pocos entendieron su importancia, pero cada vez que la emperatriz Viala visitaba el instituto, lo que hacía con una frecuencia sorprendente para un gobernante soberano, sus ojos se demoraban en esa escultura con especial atención. El director Thomas Archer había demostrado ser excepcionalmente capaz. Su enfoque poco ortodoxo de la educación y la innovación que transforma el instituto de un proyecto de vanidad imperial en una fuerza genuina para el cambio dentro de la hegemonía. Bajo el liderazgo conjunto de Su y Krelbor, el instituto ya había producido avances tecnológicos que mejoraron las condiciones en todo el espacio de Terresia. Más importante aún, había comenzado a cambiar las percepciones en ambos lados. Los humanos y otros no teresianos vieron oportunidades previamente inimaginables dentro de la hegemonía, mientras que los teresianos se vieron obligados a reconocer las contribuciones de aquellos que durante mucho tiempo habían considerado inferiores. Fue durante la celebración del primer aniversario del instituto que Viala se encontró sola con Thomas en una cubierta de observación con vistas a la Tierra y Luna. Las ceremonias formales habían concluido. Los dignatarios y funcionarios se dispersaron a varias recepciones en todo el instituto. La investigación de xenobiología de su hermano es impresionante, a través de la señalización, refiriéndose al trabajo innovador de Lucas Archer en aplicaciones médicas de las especies cruzadas.
La Academia de Ciencias Imperiales ha expresado interés en financiar más estudios. Él siempre fue el inteligente, dijo Thomas con evidente orgullo. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo. Al igual que usted, Biella observó. Aunque requirió una linterna fallida y una emperatriz disfrazada para crear esa oportunidad. Thomas sonrió ante el recuerdo. He tenido la intención de preguntar, ¿por qué eligió el mantenimiento? De todos los lugares en la estación Artemis, ¿por qué deambular hasta las cubiertas de mantenimiento? Debido a que la verdadera comprensión de cualquier estructura comienza con su base, no con su fachada, Biala respondió. Las cubiertas de mantenimiento me mostraron la realidad de mi imperio de manera que los cuartos diplomáticos nunca pudieron. ¿Y qué ves ahora, un año después? Thomas preguntó. ¿Ha cambiado tu imperio? Ha comenzado a, dijo Biala pensativamente. El cambio llega lentamente a una civilización tan antigua como la hegemonía, pero se produce de todos modos. Este instituto es prueba de eso. Thomas se volvió para enfrentarla directamente, su expresión seria. Hay algo que he querido decir desde que descubrí quién eras realmente. Gracias. No para el puesto de la academia o la dirección, sino para verme, realmente verme cuando era solo un trabajador de mantenimiento con una linterna fallida. Quizás yo sea yo quien debería agradecerle, Biala respondió suavemente. Por mostrarme en que podría convertirse mi imperio si realmente valorara a toda su gente. Algo cambió entre ellos en ese momento. Algo que trascendió los límites de rango, especies y propiedad. Biala había vivido 170 años de la Tierra, había gobernado la hegemonía durante 63 de esos años. Sin embargo, sintió una nueva sensación extraña en presencia de este humano que una vez estudió la linterna en una ala de alolvidez. El cuerpo diplomático está lleno de rumores, dijo Thomas con cuidado. Dicen que la emperatriz soberana ha tenido un interés personal en los asuntos humanos. Algunos lo encuentran preocupante. Que se preocupen, Biala respondió despectivamente. He pasado demasiados años permitiendo que la tradición dicte mis acciones. Quizás es hora de nuevas tradiciones. La charla peligrosa para una emperatriz, observó Thomas, haciéndose eco de su conversación del año anterior. De hecho, Biala estuvo de acuerdo. Casi tan peligroso como un director del Instituto Humano que desarrolla una relación personal con la emperatriz soberana de la hegemonía de Tus. La expresión de Thomas permaneció cuidadosamente neutral, aunque su pulso, fácilmente detectado por los sentidos de Teresian, aceleró notablemente. ¿Eso es lo que está pasando aquí? ¿Una relación personal? Creo que Viola dijo deliberadamente, eso queda por determinar. Fuera de la ventana gráfica, la Tierra giró serenamente en el contexto de las estrellas, mientras que detrás de ellas, el instituto zumbó de actividad. Cientos de seres de docenas de mundos de aprendizaje, creando, colaborando. Un microcosmos de lo que podría convertirse la hegemonía, de lo que la galaxia misma podría lograr algún día. Nunca esperé que nada de esto, Thomas, admitió, gestionando para abarcar al instituto, su posición y tal vez incluso a la emperatriz. Cuando estudiaba en ese mantenimiento al Coub, solo quería aprender lo suficiente para convertirme en un ingeniero apropiado. Y ahora forma el futuro de la ingeniería a lo largo de la hegemonía, observó Biala. A veces, el universo tiene planes más grandes de los que podemos imaginar, o a veces una emperatriz. Thomas contó con una sonrisa de conocimiento. Biala inclinó su cabeza en reconocimiento. Quizás ambos. Según mientras estaban juntos observando la lenta rotación de la Tierra, Biala reflexionó sobre cómo una simple decisión de explorar las cubiertas de mantenimiento de la estación Artemis había puesto en movimiento los cambios que aún reverberaban en todo su imperio. Un encuentro casual, una linterna que falla, un humano que estudia contra viento y marea. Estas cosas aparentemente insignificantes habían alterado la trayectoria de una civilización interestelar. ¿Qué pasa después? Thomas preguntó en voz baja. Biala se volvió hacia él,
Sus patrones bioluminiscentes cambiaban para reflejar emociones que ningún humano podía comprender completamente. Pero este humano en particular de alguna manera entendió de alguna manera. Eso, dijo, es lo que determinaremos juntos. Y en ese momento, como una comprensión poco probable florecía entre un ingeniero humano y una emperatriz de Teresia, el futuro de la hegemonía y quizás de las relaciones territorias humanas en toda la galaxia comenzó a cambiar de manera que ninguno de los dos podría haber imaginado cuando una emperatriz disfrazada primero encontró un mecánico humano estudiando con una poca luz en un rincón olvidado de la estación de Artemis. La historia de Biala y Thomas nos enseña que el verdadero valor no se encuentra en títulos o especies, sino para reconocer el potencial donde otros ven limitaciones. A veces, las personas más extraordinarias trabajan en silencio en las sombras, necesitando solo la oportunidad adecuada para brillar. Cuando desglosamos las barreras y juzgamos a las personas por sus habilidades en lugar de sus antecedentes, creamos algo más grande que el éxito individual. Forjamos nuevos caminos que pueden transformar las civilizaciones enteras. Su asociación nos recuerda que a veces el encuentro más pequeño, una conversación de la linterna en una alcoba de mantenimiento, puede encender cambios que iluminan a los mundos mucho más allá de lo que alguna persona imaginó posible.